Hoy comenzaremos hablando o presentando una palabra que quiero que todos nosotros nos aprendamos de memoria. De hecho, este era el saludo de muchos cristianos por allá en el primer siglo. La palabra es Maranata. ¿Qué significa Maranata? Maranata significa, hermanos, es una palabra aramea en primer lugar que significa el Señor viene. Esa era la esperanza de la iglesia del primer siglo. Esa ha sido la esperanza de la iglesia a través de los siglos. Y esa debiera ser la esperanza de la iglesia cristiana de nuestros días. Nuestra esperanza, queridos hermanos, no está en tener un carro último modelo, o tener una casa lujosa, o ser dueños de una gran cuenta de banco, o tener un tremendo título pegado en la pared, o tener muchos títulos delante de nuestro nombre. No. Nuestra esperanza, la esperanza de los cristianos a través de todos los siglos ha sido Maranata. Qué lindo sería que nosotros cambiáramos nuestro saludo y que nos saludáramos de aquí en adelante, en vez de decir buenos días o cómo estás, debiéramos decirnos Maranata, el Señor viene. Y hoy hablaremos de esto. Y comenzaremos hablando acerca de la relación entre la iglesia y las promesas de Dios para Israel. Y comenzaremos leyendo Romanos capítulo 11, versos 25 al 29. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque, y aquí hay una palabrita que me gustaría que nos recordáramos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y la palabra irrevocables tiene que ver con algo que no se puede borrar, con una promesa hecha por Dios que no puede ser ignorada. Es una promesa que existe y que estará allí, que se cumplirá porque Dios lo dijo. Todos los dones y todos los llamamientos de Dios son, dice la Escritura, irrevocables, no se pueden quitar. Esa sería la palabra quizás exacta. Como todos sabemos, la iglesia cristiana, queridos hermanos, comenzó como una religión o una iglesia judía, mejor digamos una iglesia. Todos los que primero formaron la congregación de aquellos primeros cristianos fueron judíos. Su líder, el líder máximo, la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. Fue Jesucristo y será Jesucristo. Y Jesús nació como humano de una mujer judía. Las enseñanzas de la primera iglesia, todo lo que ellos enseñaron, estaban fundamentados en la Torah o en el Tanaj, que es en sí una colección de libros judíos. El Antiguo Testamento son libros escritos por judíos y que trata de la historia de Israel. Los primeros conversos fueron todos israelitas y los primeros misioneros también fueron israelitas. Y desgraciadamente también los primeros enemigos de la iglesia fueron
judíos. Con el tiempo la cosa comenzó a cambiar. Como todos sabemos, la historia nos cuenta, la iglesia comenzó a crecer y se comenzó a extender a diferentes regiones, a diferentes países. Creció por todo el mundo conocido con el poder, ¿no es cierto?, y la intervención del Espíritu Santo, que usó a diferentes instrumentos y hombres escogidos por el Señor. Y entonces comenzaron a llegar muchos que no eran judíos, a los que la Biblia llama gentiles. Y ellos comenzaron también a venir a la iglesia. Y la iglesia comenzó a crecer, y cuando la iglesia creció y había muchos gentiles y había muchos judíos también, comenzaron a aparecer problemas nuevos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que hubieron problemas con la distribución de los alimentos. Pero también hubieron problemas doctrinales. Los judíos, que estaban todos circuncidados y que habían aprendido desde pequeñito que había que circuncidarse, quisieron que todos aquellos que llegaban a la iglesia al principio se circuncidaran. Querían que toda la iglesia se circuncidara. Y entonces ellos quisieron también meter cosas que pertenecían a la cultura judía en la iglesia. Ellos querían judaizar a la iglesia. Y esto provocó fuertes encuentros entre Pablo y estos hermanos, el apóstol Pablo. Y después, cuando la iglesia se extendió a otras naciones, la presencia de los nuevos judíos fue cada día más grande y la balanza se fue para el otro lado. Sin embargo, ellos vivían al principio en una sociedad imperial, donde el imperio era Roma, donde la capital del imperio era la ciudad de Roma, y la iglesia de Roma comenzó a hacerse fuerte, a tomar cada vez más influencia. Y este era un tiempo en que la iglesia era perseguida, los templos cristianos o las casas donde se adoraba al Señor eran quemadas, los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, eran muertos por causa del Evangelio. Y todo esto cambió el 19 de junio del año 325, cuando el emperador Constantino citó a cerca de 300 obispos y ellos hicieron una especie de concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Obispos eran supervisores de pastores, o sea, esto quiere decir, queridos hermanos, que había una iglesia grande, enorme ya en ese tiempo, en poco tiempo. Y en ese Concilio de Nicea, los obispos firmaron una declaración diciendo que Jesús era Dios y que Jesús y Dios eran el mismo. Y en este concilio se terminó la persecución contra los cristianos. Después de Constantino, el 27 de febrero del año 380, el emperador del Imperio Romano del Oriente, Teodosio, se juntó con Valentiniano y Graciano, que eran los emperadores del Imperio Romano de Occidente, y declararon, y lo pusieron allí en papeles, y quedó definido que la religión cristiana iba a ser la religión oficial del Estado romano, y se prohibieron todas las religiones que no fueran cristianas. Los paganos que habían perseguido a los cristianos fueron ahora perseguidos de la misma manera que antes ellos habían perseguido a los cristianos. Y de esta manera la iglesia de Roma se hizo poderosa y el obispo de Roma tomó poder. Y así comenzó lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Al perseguir a todos los que no eran cristianos, persiguieron también a los judíos. Y entonces se comenzó a enseñar que Dios había abandonado a Israel para siempre. Y que todas las bendiciones anunciadas para Israel eran ahora para la Iglesia y que Israel quedaba fuera. Cuando llegó la Reforma, los reformadores encontraron una iglesia con gigantescos errores doctrinales.
Y tuvieron que combatirlos y tuvieron que corregirlos, pero eran humanos y no podían corregirlo todo. Y ellos se centraron más que nada en las doctrinas de la justificación de la fe, la gracia y en la salvación. Pero no pudieron corregir todo. Y siguieron con la misma enemistad contra Israel. Y aunque parezca asombroso, el mismo Lutero escribió un tratado bastante antisemita, muy fuerte contra los judíos. Hoy vivimos tiempos diferentes. Israel resurgió como nación después de muchos siglos de haber desaparecido. El Señor permitió que se levante de nuevo en una forma milagrosa, poderosa. Bueno, y la iglesia vuelve a preguntarse, ¿cuál es la relación entre Israel y la iglesia del Señor? Y existen algunos sistemas cristianos de interpretación, pero hay dos que podríamos decir que son los más fuertes en nuestros tiempos. Uno que se llama la teología del pacto, que trata de explicar esta relación, y según ellos, la enseñanza de ellos es que siguen enseñando igual que enseñó la Iglesia Católica y enseñaron los reformadores del principio, que la Iglesia ha reemplazado a Israel e Israel ha quedado fuera de los planes de Dios. Por otro lado están el otro grupo, el otro sistema, son los dispensacionalistas, aquellos que enseñan el rapto, ¿verdad? Quienes comenzaron recién, es un movimiento nuevo, comenzó recién como en 1830 con John Darby, seguido por Scofield, ¿no? Y la principal característica de ellos es enseñar. Ha cambiado mucho el sistema y diferentes sistemas dispensacionalistas. Muchas de las ideas de Darby fueron rechazadas, pero hay una idea central que no se borra y que es muy fuerte entre ellos, que es la separación entre Israel y la iglesia. Ellos dicen que son dos administraciones diferentes, y al leer la Biblia dicen, esto es para Israel y esto otro es para la iglesia. Es increíble, por ejemplo, que en Mateo 24, el verso 30, dicen que es para Israel y el resto es para la iglesia. Dice, solo para Israel. A veces ellos han cortado la Biblia en pedacitos y dice, esta parte es para Israel, esta parte es para la iglesia. Es una forma un poquito acomodaticia, ¿no es cierto?, para tratar de explicar lo que se llama la doctrina del rapto o el sistema también que llamamos dispensacionalista. Ellos dicen que la iglesia va a ir al cielo y que Israel se quedará en la tierra para reinar sobre ella. Sinceramente, hermano, creo que todos los sistemas son buenos, tienen cosas buenas, pero por ser humanos, todos son imperfectos, todos tienen fallas. Trataremos hoy solamente de leer algunos textos bíblicos para llegar a algunas conclusiones basadas solo en la palabra de Dios. El primer texto que vamos a leer es Efesios, capítulo 2, versos 11 al 16. Dice la Escritura, por tanto, acordaos, y aquí le está hablando el apóstol a la iglesia, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, gentiles somos todos los que no éramos judíos, los que no somos judíos, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresadas en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. En el texto que leímos al comenzar dijimos que los dones del Señor, los llamados del Señor son irrevocables. Y esto nos dice, según dijimos, que las promesas del Señor para Israel también son irrevocables, son para siempre. Pero ahora leemos que Israel y nosotros, la iglesia gentil, somos un solo pueblo. Nosotros llegamos a tener ciudadanía israelita a los ojos del Señor. Y ellos llegan a ser parte de la iglesia. Claro, hay que entender, no todo Israel, como vamos a leer más adelante. Y las mismas promesas irrevocables que fueron dadas a Abraham y que son heredadas por Israel, son efectivas para la iglesia cristiana. La pared que nos separaba ha sido derribada. La iglesia no reemplaza a Israel, se une al pueblo escogido y llegan a ser un solo pueblo. La iglesia participa de las bendiciones prometidas al pueblo que Dios escogió. La cruz nos une y participamos de los pactos que Dios hizo con Israel. No hay un camino de salvación para Israel y otro camino diferente de salvación para la iglesia. No existen dos caminos, ni tres, ni cuatro, ni siete, como a veces se quiere enseñar en el dispensacionalismo. Jesús lo dice. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino. Él no dice uno de los caminos. Él dice el camino. Él elimina toda otra posibilidad. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos hermanos, existe un solo camino, no hay dos caminos diferentes. Todos los que toman este camino van para el mismo lugar. No somos dos pueblos diferentes, ahora somos solo un pueblo, todos salvados de la misma forma, de la única forma posible, la cruz de Cristo, del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura. Según estos textos, el plan del Señor es que la iglesia y los fieles de Israel sean un solo pueblo, un solo hombre, un solo cuerpo. Ahora, queridos hermanos que estamos aquí, todos nosotros, todos aquellos que escuchan, somos también descendientes de Abraham. Mire lo que dice Gálatas 3:29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. De manera que nosotros todos somos en un sentido israelitas y participamos de las bendiciones de Abraham. Fuimos adoptados y recibimos la misma herencia. No éramos pueblos, ni participábamos de los pactos, ni teníamos herencia con los escogidos, pero la sangre de Cristo corre ahora por nuestras venas. Y en cierto sentido, todos los cristianos llegamos a ser judíos. Y entonces surge una verdad extraña. Muchos que ahora son judíos no son judíos. Muchos que pertenecen en la carne al pueblo de Israel no son israelitas. Y nosotros que no éramos israelitas y que no nacimos en Israel y que no nacimos de sangre hebrea, llegamos a ser verdaderos israelitas. Acerca de esto escribió Pablo en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, donde dice: porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas el judío
el que lo es en el interior, en la circuncisión que es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Queridos hermanos, no todos los judíos son verdaderos judíos. Y para ser cristiano para ser un cristiano verdadero, usted necesita ser convertido. No basta con venir a la iglesia, no basta con sentarse, no basta con cumplir una lista de reglas. Usted necesita haber nacido de nuevo, necesita haberse sido convertido. Jesús le dijo a Nicodemo, y Nicodemo era un judío, era un líder, era un rabí, era un hombre que enseñaba Biblia, era un hombre que conocía mucho, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo gobernante de Israel, o sea, era una persona de la aristocracia religiosa de Israel. Y Jesús le dijo a él, cuando este hombre vino y lo saludó, Jesús ni siquiera lo saludó. Jesús le dijo, mira Nicodemo, no le dijo las mismas palabras, pero algo parecido. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Los cristianos tenemos que participar del mismo milagro que Israel necesitaba participar para poder ver el reino de Dios. Y los judíos también necesitan participar de ese milagro para ver el mismo reino que nosotros vamos a ver o que vemos. Para ser salvos, mis hermanos, nosotros necesitamos nacer del Espíritu Santo. Y para ser salvos los judíos necesitan también nacer del Espíritu Santo. Somos un mismo pueblo, somos participantes del mismo Espíritu y del mismo nacimiento. El que no nace de nuevo no es salvo. Todos los que nacen de nuevo son salvos y recibirán una misma herencia. No existe una herencia diferente para los judíos y otra para la iglesia. Esa es una herejía de nuestros días. Cualquier promesa que falta cumplirse con Israel se cumplirá también con la iglesia. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Toda fue escrita en hebreos, fue escrita por hebreos. Los primeros que la leyeron, los primeros que la escucharon eran judíos. Fue primero para ellos. Y todo lo que está escrito se aplica también a ellos. Después llegó a nosotros. Y nosotros fuimos unidos a ellos. Y lo que era para ellos también es para nosotros. Tenemos el mismo Mesías. Tenemos el mismo Salvador que los judíos esperaban. Nuestro Mesías y nuestro Salvador. De la misma forma en que nos salva a nosotros, los salvó a ellos. Todos los primeros cristianos fueron judíos. Los apóstoles eran judíos. No recibimos una salvación diferente. No puede ser que los judíos reciban la tierra y los cristianos el cielo. Tenemos la misma promesa. A los hebreos se les prometió, mire lo que dice Éxodo 19:6, dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que darás a los hijos de Israel. Y a la iglesia se le ha hecho la misma promesa. Vamos a leer uno de los textos, pero hay muchos textos que dicen exactamente como se les dijo a los israelitas. Pero en Apocalipsis 1:6 dice, le hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Maranata, aleluya. Ellos reciben las mismas promesas y ellos son el mismo reino que nosotros. Todos los verdaderos cristianos somos verdaderos israelitas. Y todos los que son verdaderamente israelitas son parte de la iglesia. Bendito sea el Señor.
Maranata, porque nuestra esperanza es que Cristo venga y que cuando Jesús venga todos seremos un solo pueblo y todos recibiremos la misma herencia. Porque si ellos son descendientes de Abraham, nosotros también lo somos. Y si ellos han recibido al Mesías, nosotros también tenemos al mismo Mesías. Porque si Cristo vino a salvar a la nación judía, también vino a salvar a nuestra iglesia. Todos nosotros, mexicanos, franceses, españoles, rusos, chilenos, argentinos, no somos ninguna cosa sino que cristianos. Nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. La verdadera ciudadanía de los judíos y de los cristianos verdaderos, fieles, no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Queridos hermanos, creo que se le hace un daño a la iglesia separándola de sus raíces judías. Y se le hace también un daño a los judíos separándolos de la iglesia. Ellos también son parte de la iglesia que Jesucristo vino a salvar. Y ellos recibirán la misma herencia que nosotros recibiremos. El Señor les bendiga. Es mi deseo y oración. Y Maranata, porque el Señor viene. Aleluya, gloria a Dios.